Hay golpes que no llegan en forma de grito ni de portazo. A veces lo que más hiere no es un insulto directo, sino una frase dicha con calma, una comparación que se clava despacio, como una hoja afilada en el pecho. Jamás imaginé que el golpe más duro de mi vida saldría de la boca de mi propia hija. Todo empezó con una frase sencilla, casi casual. Mi suegra lo hizo todo sola. A diferencia de ti, yo tenía una taza de café entre las manos cuando lo dijo. Sentí un temblor tan intenso en los dedos que, por un momento creí que la porcelana se haría añicos antes de tocar la mesa. Mi corazón, en cambio, ese sí sentí que se rompía de verdad. Ella no lo notó. O peor aún, lo notó y no le importó. La miré directo a los ojos. Los mismos ojos que vi por primera vez hace 32 años, cuando la sostuve recién nacida entre mis brazos y juré protegerla del mundo. Ahora era ese mismo mundo el que yo necesitaba que me protegiera de ella. Había algo en su mirada, un desprecio casi imperceptible, aprendido, heredado quizá de alguien más, de su esposo, de su suegra, de un ambiente que poco a poco me había ido empujando hacia un rincón, como si fuera un mueble viejo que estorba. Respiré hondo, tratando de contener el temblor en la voz. ¿Eso es lo que piensas de mí?, pregunté. Ella se encogió de hombros con una indiferencia que dolía más que cualquier rabia. Solo digo la verdad. Mira a la mamá de Bruno. Ella nunca pidió nada, nunca necesitó ayuda. Tú siempre estás cansada. Siempre te duele algo, siempre te quejas. No alcancé a escuchar el resto. Las palabras comenzaron a desdibujarse, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo de golpe. Y antes de seguir contándote todo esto, quiero pedirte algo desde el corazón. Si esta historia te está tocando, asegúrate de estar suscrita y dejar tu me gusta. Es mi manera de sentir que no estoy hablando sola, que alguien al otro lado siente conmigo estas palabras. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Ahora sí, sigamos. Lo que dije después no fue algo pensado. No fue una respuesta calculada. Fue un instinto, el último reflejo de una madre acorralada. Si tanto admiras a tu suegra, murmuré, con la voz baja pero firme, entonces será ella quien financie tu vida. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Cómo que financie? La miré fijo sin apartar la vista. Voy a dejar de pagar tus cuentas. Su rostro cambió por completo. Primero incredulidad, luego miedo. Y finalmente esa frase que todavía hoy me despierta en mitad de la noche. ¿Qué cuentas? Me apoyé en la mesa para no perder el equilibrio. Tus cuentas, repetí. Las que he pagado durante años. Abrió la boca, pero al principio no le salió sonido alguno. ¿De qué hablas, mamá? Yo no sabía que tú... ¿Qué cuentas? En ese momento lo entendí. No estaba fingiendo, no sabía. Y si ella no sabía, entonces alguien más llevaba años aprovechándose de mí. Sentí el estómago caer al suelo. La luz, el agua, el gas, el seguro, tu tarjeta de crédito, la mensualidad del auto. Iba enumerando con la voz quebrada. Todo eso lo he pagado yo desde hace 5 años. Ella se llevó la mano a la boca. Pero Bruno me dijo... Él siempre dijo que él se encargaba de todo. Su piel se volvió pálida de repente. Yo cerré los ojos. Las piezas empezaban a encajar. ¿Bruno te dijo que él pagaba todo?, pregunté. Ella no respondió. No hacía falta. La respuesta estaba en sus lágrimas contenidas. Me dejé caer en la silla. Las piernas ya no me sostenían. ¿Tú creías que él era el proveedor, el responsable? El hombre de la casa, dije en voz baja. Ella sollozó. Yo confié, la miré. Mi hija, mi niña, una mujer adulta, atrapada en la telaraña de un marido manipulador. Pero incluso así, su comentario me había desgarrado. Compararme con su suegra, humillarme, borrar todo lo que hice por ella desde que nació. Eso no había nacido de la nada. Eso se había sembrado poco a poco. ¿Por qué me dijiste eso?, pregunté con la garganta áspera. Ella se secó las lágrimas torpemente. Porque Bruno dice que tú nos cargas a todos, que siempre estás cansada, que nunca te basta nada, y que su mamá, en cambio, nunca molestó a nadie. Ahí estaba la raíz, el veneno. Su esposo había sembrado cada palabra en la mente de mi hija, como un jardinero paciente cuidando una planta venenosa. ¿Y tú le creíste?, susurré. Ella apretó los labios, incapaz de responder. Él siempre dice que tú exageras, que haces drama, que quieres controlarme. Sentí un pinchazo profundo en el pecho. Pero ya no era por ella, era por él. Hija,
dije muy despacio, intentando que la voz no se me rompiera. Yo te sostuve casi toda tu vida. Trabajé en 3 empleos cuando eras pequeña. Dormí 4 horas por noche durante años. Vendí mi auto para pagar tu universidad. Y cuando te casaste, seguí ayudándote. Pero nunca pensé que algún día usarías mi cansancio como arma. Ella rompió a llorar. Mi hija lloraba como cuando era niña, pero ya no era una niña. Era una mujer que yo había intentado proteger incluso de sí misma. Se sentó frente a mí. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué nunca me dijiste que tú pagabas todo?» La respuesta me quemó por dentro. «Porque pensé que si te lo decía te ibas a sentir menos», confesé. «Y yo nunca quise que te sintieras menos». Ella apretó mi mano con fuerza. «Bruno nunca me lo permitió», admitió entre lágrimas. «Él siempre manejó el dinero. Siempre decía que eran asuntos de adultos. Yo confié. Confié tanto». Cerré los ojos. «No es tu culpa», susurré. Pero sabía que una parte de ella igual se sentía culpable. «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó, con la voz temblorosa. Lo pensé. Respiré hondo y dije la verdad. «Ahora, hija. Ahora vamos a descubrir cuánto te ha mentido tu esposo. Porque si él le había ocultado quién pagaba las cuentas, ¿qué más le habría escondido?». Mi hija levantó la cabeza. Ya no había altivez ni soberbia ni dureza en su mirada. Solo miedo, traición, una mujer desnuda emocionalmente. Y entendí que esto apenas empezaba. Cuando una mentira se derrumba, arrastra detrás todas las demás. Esa noche, mientras ella dormía en mi sofá, con el rostro hinchado, el corazón roto y la mente hecha pedazos, comprendí algo todavía más inquietante. No solo yo había sido víctima de mi yerno, ella también, y eso significaba que, por primera vez en mucho tiempo, mi hija y yo estábamos del mismo lado. La verdadera batalla aún no comenzaba, y su esposo no tenía idea de lo que estaba por enfrentar. Mi hija dormía en el sofá, envuelta en una manta que yo misma le había tejido cuando cumplió 20 años. Todavía recordaba esa noche. Ella estaba emocionada por la universidad, por la libertad, por la vida que se abría ante ella. Yo fingía alegría, pero por dentro el miedo me ahogaba. No tenía idea de cómo iba a pagar todo. No había beca. No había ahorros. Solo tenía mis manos cansadas y una determinación ciega. Mi hija no iba a conocer la pobreza que yo sí conocí. La miré dormir ahora. Tantos años después, y cada arruga, cada hilo suelto de esa manta parecía contarme una historia distinta de esfuerzo, una historia que ella nunca quiso escuchar o tal vez yo nunca supe relatarle. Fui a la cocina y preparé café. El aroma siempre me ayudaba a ordenar las ideas. Me senté a la mesa mirando por la ventana cómo empezaba a amanecer. Pensé en los años que nadie vio. Años en los que yo era madre, padre, trabajadora, chofer, enfermera, psicóloga, cocinera y sostén de 2 personas, con un cuerpo que apenas podía sostenerse a sí mismo. Pensé en los turnos dobles, en los días de lluvia caminando con zapatos rotos porque necesitaba ahorrar, hasta el último centavo. En las noches en que mi hija dormía tranquila mientras yo lloraba en el baño, con la cabeza entre las manos, tratando de entender cómo iba a pagar la próxima factura. Ella nunca supo, nunca preguntó, nunca lo necesitó. Yo me encargaba de que nunca faltara nada. Recordé mi primer empleo estable cuando ella tenía 5 años. Era recepcionista en una pequeña clínica. Pagaban poco, pero era lo que había. Por las mañanas la dejaba con una vecina. Por las tardes, al recogerla, mi niña corría hacia mí gritando, «¡Mamá!». Ese sonido era mi gasolina. Un día la dueña de la clínica me dijo, «Necesito que te quedes horas extra». «Pero, ¿mi hija?», respondí. «Puedes traerla», propuso. «Que se quede aquí en la oficina». Así pasé 2 años enteros, con mi hija dormida en el sillón de la recepción, mientras yo trabajaba hasta la medianoche. Ella no lo recuerda. Yo, en cambio, nunca olvidaré su cabecita apoyada en mi chaqueta, su respiración suave, el miedo a que se resfriara, el dolor de espalda de cargarla dormida hasta la casa. Jamás se lo dije. Porque ser madre, para mí significaba callar mis cansancios para que ella pudiera seguir soñando sin interrupciones. Después llegó mi segundo trabajo. Cuando tenía 11 años, me contrataron en una tienda de artículos de limpieza. Era pesado, duro, pero pagaban un poco mejor. Un día levanté una caja demasiado grande. Sentí un tirón en la espalda. Caí de rodillas. Ese día descubrí que tenía una hernia. «Debe descansar 2 semanas», dijo el médico. «No puedo», respondí casi sin dejarlo terminar.
Y no descansé ni un solo día. El alquiler no esperaba. La comida no esperaba. Mi hija no podía esperar. Ella nunca supo que trabajé durante años con dolor constante. Nunca supo que había noches en las que tenía que acostarme en el suelo porque la cama me resultaba demasiado blanda para sostener un cuerpo roto. Pero yo la veía bailar, estudiar, reír, y eso bastaba. Cuando cumplió 18, quiso ir a la universidad. Yo no tenía dinero, ni ahorros, ni apoyo, pero sí tenía una promesa silenciosa. Vendí mi auto, vendí mis pocas joyas, cualquier cosa que tuviera algún valor. Acepté trabajos de madrugada limpiando oficinas y casas de desconocidos. Dormía 4 horas al día. Comía mal. Perdí peso, perdí cabello, perdí salud. Pero nunca se lo dije, porque si ella sabía cuánto me estaba costando, quizás sentiría culpa. Y yo jamás iba a permitir que cargara con ese peso. La boda llegó después. Mi hija quería una ceremonia sencilla, pero su futuro esposo, Bruno, insistió en algo a la altura. Y adivina quién lo pagó. La suegra que ella tanto admira se limitó a asistir. Yo llevé mis ahorros, mis esfuerzos y mis deudas. Recuerdo cuando el fotógrafo me pidió que posara con los novios. Mi hija estaba radiante. Yo sonreía. Pero detrás de esa sonrisa había una tarjeta de crédito al borde del colapso. La madre perfecta era yo. Solo que nadie lo sabía. Y aún así, nada me dolió tanto como lo que ocurrió 6 meses después de la boda. Mi hija llegó un día angustiada. «Mamá, no podemos pagar el alquiler». «Yo puedo ayudarte», respondí sin pensarlo. Y así empezó todo. Un pago aquí, otro allá. Luego la luz. Luego el gas. Después la tarjeta. Más tarde el auto. Después el seguro médico. No tenía idea de que Bruno nunca le contaba nada. Que se quedaba con el crédito de todo. Que la ataba emocional y económicamente. Que la aislaba de la realidad. Yo solo veía a mi hija feliz. Y con eso me bastaba. Hasta ayer. Hasta esa frase. Hasta esa comparación. Hasta esa puñalada lenta. Mi suegra lo hizo todo sola. A diferencia de ti. Las palabras me dieron vueltas en la cabeza toda la noche, como un eco imposible de apagar. Y ahora, con el amanecer entrando por la ventana, entendí la verdad. No era realmente mi hija quien pensaba así. Era su esposo quien le había llenado la mente. Él había construido una versión falsa de mí, un relato en el que yo era una carga, una quejosa, una mujer débil, y ella, sin conocer la verdad, repitió esa historia como si fuera propia. No por maldad, sino por manipulación. El sonido de pasos suaves me sacó de mis pensamientos. Mi hija apareció en el marco de la puerta de la cocina. Tenía los ojos hinchados y la voz frágil. «Mamá, ¿podemos hablar?» Le serví café. Lo sostuvo con ambas manos que aún temblaban. «Lo estuve pensando toda la noche», dijo. «Y hay algo que necesito preguntarte», asentí, respirando hondo. «Dime». Ella levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una vulnerabilidad que no veía en ella desde la adolescencia. «Si tú estabas pagando todo...» «Siempre», dijo despacio. «Entonces, ¿cómo es que Bruno tenía tanto dinero?» El silencio se volvió espeso. Yo ya lo sabía. Pero ella recién estaba empezando a verlo. «Hija», susurré. «Es hora de abrir los ojos». Ella tragó saliva. Me miró como si temiera mi respuesta. «Mamá, ¿crees que él me ha mentido más cosas?» Le acaricié la mano, lenta, suavemente. «Creo que lo que descubrimos ayer es solo el principio». Mi hija respiró hondo. Lo entendió. Por fin lo entendió. Y vi en ella algo distinto. No miedo, no confusión. Furia, la misma que yo llevaba años tragándome. Nos miramos. Y sin decirlo, supimos lo mismo. El matrimonio que ella defendía no era más que una estructura construida sobre mentiras. Y ahora, una por una, íbamos a derrumbarlas. El sonido de una llave girando en la puerta rompió el silencio de la mañana. Mi hija y yo nos miramos al mismo tiempo, como si un frío repentino nos hubiera atravesado. Ella apretó la taza. Yo sentí que el aire se volvía denso, pesado. Bruno había llegado. «Mamá», susurró mi hija temblando. «¿Qué le digo?» Puse mi mano sobre la suya. «Nada, déjalo hablar primero». Lo supe incluso antes de verlo. Él no era un hombre impulsivo. Era calculador, un tejedor de mentiras. Y la noche anterior, cuando su esposa no volvió a casa, debió tejer muchas. Bruno entró en la cocina con la misma sonrisa pulida de siempre, esa que usaba frente a todo el mundo. Pero sus ojos
Sus ojos lo traicionaban. Estaban tensos, oscuros, en guardia. «Ah, aquí están», dijo, fingiendo naturalidad. «Las estuve buscando toda la noche». «¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué no respondiste mis llamadas?» Mi hija bajó la mirada. Quería estar con mi mamá. Necesitaba pensar. Bruno sonrió. Pero esa sonrisa era un filo. ¿Pensar en qué? Ella respiró hondo, pero no alcanzó a contestar. Él le sujetó la barbilla con firmeza. «¿Qué te dijo tu mamá?» Di un paso al frente. «Bruno, suéltala». Él no me miró. Siguió observando a mi hija como si intentara leerle los pensamientos. Finalmente la soltó con un gesto teatral. «Solo estaba preocupado», dijo. «Tu mamá es muy convincente cuando quiere serlo». Ahí estaba, otra vez, el veneno. «Bruno», intervine, «ella tiene derecho a saber la verdad». Él se rió. Una carcajada seca, dura. «¿La verdad? ¿La que tú inventaste para hacerte la víctima?» «Mira, mamá», remarcó la palabra con burla. «Entiendo que te sientas sola, que quieras protagonismo, que necesites atención». Mi hija abrió los ojos horrorizada. «Bruno, basta». «No, déjame hablar», respondió él, levantando la mano. Ella siempre hace lo mismo. Se mete en nuestras decisiones, nos manipula con culpa, quiere que seamos dependientes de ella. Respiré hondo. «Bruno, llevo 5 años pagando tus cuentas». La temperatura del cuarto pareció bajar de golpe. Él sonrió, y esa sonrisa fue peor que un insulto. «Claro que sí, mamá», dijo, «porque tú lo ofreciste. Yo nunca obligué a nadie. Además, tú tienes tu pensión, tus ahorros. ¿Qué te cuesta ayudar a tu hija?» Mi hija lo miró como si de pronto fuera un desconocido. «¿Mi mamá te ofreció voluntariamente pagar todo?», preguntó. Bruno levantó la barbilla. «Sí, siempre quiso sentirse útil». Mi hija negó con la cabeza, temblando. «Bruno, por favor, acabo de enterarme de que ella pagó todas nuestras cuentas. Tú siempre dijiste que tú te encargabas». Él la miró con una mezcla de fastidio y amenaza. «Te dije eso porque tú no entiendes de dinero. Siempre fuiste mala con las cuentas. Solo quería evitarte estrés». El silencio que siguió fue insoportable. Mi hija lo observó durante varios segundos, hasta que pronunció una frase que cambió la energía del cuarto. «Bruno, ¿qué más me ocultas?». Él retrocedió un poco, como calibrando su respuesta. «Nada, absolutamente nada. Yo soy transparente. El problema aquí es que tu madre...». «No menciones a mi madre», lo interrumpió ella llorando. «No te atrevas». Bruno se quedó mudo. Era la primera vez que mi hija le levantaba la voz. La máscara de calma que siempre llevaba se resquebrajó. «¿Qué te está diciendo?», preguntó mirando alrededor como un animal acorralado. «¿Con qué te llenó la cabeza esta vez?». «Me abrió los ojos», respondió ella. Bruno se acercó a ella con un paso rápido y firme. «Te prohíbo que la escuches», y ahí todo cambió. Mi hija retrocedió sobresaltada. Yo di un paso adelante. «Bruno, estás cruzando una línea muy peligrosa», dije. Él se volvió hacia mí y por primera vez dejó caer la máscara por completo. «Tú cállate», escupió. «Tú eres la raíz de todos nuestros problemas. Tú y tus lágrimas, tú y tu drama, siempre interfiriendo, siempre metiéndote donde no debes». Me quedé inmóvil. Él siguió. «¿Sabes qué? Si tanto te molesta pagar, deja de hacerlo. Mi esposa y yo podemos arreglárnoslas sin ti. Es más, deberías agradecerme por no haber aceptado tu dinero sucio». «¿Dinero sucio?», pregunté incrédula. «Sí», dijo acercándose. «Seguro lo sacaste de algún favor especial o de quién sabe dónde. Una mujer sola como tú no gana ese dinero de forma honesta». Mi hija jadeó. «Bruno, cállate ahora mismo». Y entonces sucedió. Ella me miró. Yo la miré a ella, y las dos comprendimos lo mismo. Ese hombre nunca la amó. Ese hombre nunca me respetó. Ese hombre nunca tuvo buenas intenciones. Y ese hombre tenía miedo, porque sabía que estábamos descubriendo algo más. Justo en ese instante su teléfono vibró. Bruno lo tomó rápidamente, pero alcancé a ver la pantalla. Una notificación, un nombre desconocido y un mensaje. «Cariño, ¿vendrás esta noche?». Mi hija también lo vio. «¿Qué es eso?», preguntó con la voz rota. Bruno escondió el teléfono. «Nada. Un amigo». «Eso no es un amigo», susurré. Él me fulminó con la mirada. «Te dije que te callaras». Mi hija dio un paso hacia él. «Enséñame el teléfono». «No, Bruno. Enséñame el maldito teléfono. He dicho que no». El grito rebotó en las paredes. Mi hija lo empujó. Le arrebató el celular.
Bruno intentó quitárselo, pero yo me interpuse. Mi hija desbloqueó el teléfono. Lo leyó, y su rostro se transformó en algo que yo nunca antes había visto. Ni cuando era niña y se cayó, ni cuando le rompieron el corazón por primera vez. Era devastación pura. Bruno, susurró. ¿Quién es Natalia? El mundo se detuvo. Él tragó saliva. Ella siguió deslizando la pantalla, leyendo mensajes, foros, transferencias, noches de hotel. Usaste el dinero de mi madre para estar con otra, gritó. Bruno abrió la boca, pero no alcanzó a decir nada. Mi hija lo abofeteó con fuerza. Él se quedó helado. No sabes lo que haces, murmuró. Tú tampoco, respondió ella, pero lo vas a aprender. Bruno salió de la cocina a pasos rápidos. No sabía si iba a huir o a contraatacar. Mi hija se dejó caer en mis brazos, llorando como aquella niña que corría a mí después de un mal sueño. La abracé con fuerza. Hija, esto no ha terminado, susurré. Pero ahora estamos juntas. Y juntas íbamos a descubrir mucho más. Porque aquella notificación no era lo único inquietante. Había algo más. Algo que él trató de ocultar al bloquear la pantalla. Una aplicación bancaria aún abierta, con movimientos hechos desde mi propia cuenta. Sin mi autorización, sin mi firma. Mi hija, sin saberlo del todo, murmuró. Mamá, creo que mi esposo te robó. Y yo respondí con la voz firme. No lo creo. Lo sé. Esa tarde, cuando Bruno salió furioso de la casa, golpeando la puerta como si quisiera arrancarla de cuajo, supe que por fin tenía espacio para pensar con claridad. Mi hija seguía temblando. No podía dejar de mirar el teléfono que acababa de revisar, como si cada mensaje fuera una puñalada más. Mamá, susurró, ¿de verdad crees que él te robó? No quería responderle con impulso. Quería responderle con pruebas. Voy a verlo ahora mismo, dije levantándome. Necesito comprobarlo con mis propios ojos. Ella intentó seguirme, pero la detuve. No, hija, necesito hacer esto sola. Tú respira. Date tiempo. Has recibido demasiados golpes hoy. Ella asintió, abrazándose a sí misma, como si tratara de no desmoronarse. Entré en mi cuarto. Cerré la puerta y encendí la computadora. Me temblaban las manos. No de miedo, sino de rabia y anticipación. Abrí la banca en línea, ingresé mis claves. La pantalla tardó unos segundos en cargar. Cuando por fin apareció el estado de cuenta, sentí un vuelco en el corazón. Había movimientos que no reconocía. Transferencias, retiros, pagos automáticos programados desde hacía meses. Todos dirigidos a una cuenta cuyo nombre aparecía incompleto. Apenas un fragmento. D.C.R. Bruno Samuel Reyes. El mismo nombre grabado en su alianza de boda. Cerré los ojos. Respiré hondo. Empecé a revisar uno por uno. Cuanto más miraba, menos podía creerlo. Hijo de... murmuré para mí. Había transferencias de cantidades pequeñas. 80, 120, 200. Luego otras de 600, 950, hasta una de 1200, y no eran recientes. Llevaba haciéndolo casi un año. A veces, varias veces al mes. Mi hija no lo sabía. Yo tampoco, pero él sí. Y no solo eso. Muchas de esas fechas coincidían con noches de hotel, cenas, regalos caros, escapadas cortas, que ahora, con los mensajes de Natalia, tenían una explicación demasiado evidente. Me llevé las manos a la boca. Sentí un ardor en los ojos, una mezcla de tristeza, impotencia y algo más profundo, humillación. Durante años me sacrifiqué para que mi hija viviera bien. Y él, con su sonrisa de yerno perfecto, me robaba sin remordimiento. Usaba mi esfuerzo para engañarla a ella. Y para burlarse de mí, no bastaba con ver la pantalla. Tenía que confirmarlo con documentos. Saqué una carpeta de mi armario. Mi archivo personal. Ahí guardaba cada pago, cada recibo, cada gasto. Me senté en el suelo y empecé a revisar factura por factura. Ahí estaba. El alquiler que supuestamente Bruno había pagado de su salario, marcado como cubierto, pero con mi firma, o con algo que pretendía serlo. Tomé mis lentes. Acerqué el papel, lo examiné. Mi firma estaba falsificada. No era idéntica, pero lo bastante parecida como para que un arrendador ocupado no se diera cuenta. ¿No puede ser?, susurré. Busqué más documentos. La renovación del seguro, la mensualidad del auto, el pago atrasado de la tarjeta que Bruno decía haber cubierto por responsabilidad. Todos con firmas burdamente imitadas. Todos pagados con mi dinero. Sentí un pinchazo en el pecho.
no físico, un dolor emocional que casi dolía más. Un hombre así no llega a esa crueldad de un día para otro. Mi hija había vivido en manos de un manipulador real, y yo, sin saberlo, lo había permitido. Me levanté del suelo, impulsada por una fuerza que no sabía que todavía tenía. Salí de mi cuarto y regresé al salón. Mi hija seguía ahí, sentada, mirando fijamente la mesa, como si su mundo se hubiera derrumbado y ella no supiera cómo moverse entre los escombros. Cuando me vio, su expresión se mezcló entre esperanza y miedo. «¿Qué encontraste?», preguntó con la voz rota. Me senté frente a ella. Puse los documentos en la mesa, uno por uno. «Hija, él no solo te mintió, no solo me usó, falsificó mi firma. Durante meses, quizá años». Ella se llevó las manos a la cabeza. «No, no puede ser». Le mostré las transferencias, los cargos, las fechas, los comprobantes. Esta vez no lloró. Era peor. Se quedó inmóvil, como si su cuerpo hubiera decidido desconectarse para soportar el impacto. Él me dijo que pagaba todo, susurró, que era mi deber dejarle manejar el dinero, que yo era mala administrando, que tú solo querías controlarnos. Lo vi, clarísimo. El patrón, la manipulación emocional, la dependencia económica. Bruno no solo había sido infiel, no solo había sido ladrón, había sido un abusador psicológico. «Mamá», dijo con la voz quebrada. Me siento una tonta. Me incliné hacia ella y le acaricié las manos. «No digas eso. Las personas manipuladoras eligen con cuidado a quién romper. Y tú solo querías amar y construir una familia. No tienes la culpa». Ella bajó la mirada. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. Pensé unos segundos. Era un pensamiento que llevaba años queriendo nacer. «Vamos a destapar todo, pero no impulsivamente, no desde el enojo, con estrategia». Mi hija me miró con un brillo nuevo. Fuerza, determinación, el inicio de una mujer despertando de una pesadilla. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó. Sonreí. Era una sonrisa triste, pero firme. «Primero vamos a reunir pruebas, todo, cada transferencia, cada firma falsificada, cada recibo, cada mensaje. Necesitamos una carpeta completa». Ella asintió. «Y después», añadí, «iremos con alguien que pueda ayudarnos legalmente». En ese momento mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. «Señora, soy la administradora del edificio de Bruno y su esposa. Necesito hablar con usted con urgencia. Es sobre un asunto que la involucra». Sentí la sangre helarse. «¿Quién es?», preguntó mi hija. Le mostré la pantalla. Ella frunció el ceño. «¿Por qué la administradora querría hablar contigo?». No lo sabía todavía, pero una intuición me dijo que era grave. Muy grave. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que Bruno había robado. Sabía que había engañado. Sabía que había manipulado. Pero ahora estaba apareciendo algo más. Algo capaz de derrumbar todavía más cosas. Porque la administradora del edificio no me escribiría por cualquier tontería. Era algo relacionado conmigo. Algo que Bruno había hecho en mi nombre. Y ese pensamiento me dejó sin aire. La administradora me citó esa misma tarde. Mi hija insistió en acompañarme, pero le pedí que se quedara en casa. «Todavía estás muy vulnerable», le dije, muy herida. «Necesito la mente clara para enfrentar lo que venga». El edificio estaba a 30 minutos de mi casa. Durante el trayecto mi mente no paró. Miraba por la ventana pero no veía nada. Solo números, fechas, firmas falsificadas, mensajes traicioneros. Y el rostro de mi hija desmoronándose, al descubrir que su vida entera había sido una mentira, construida por el hombre al que amaba. Al llegar, la administradora, una mujer de unos 50 años, de cabello recogido y expresión tensa, me recibió de inmediato. «Señora Teresa, gracias por venir. Tenemos que hablar de algo delicado, delicado». Otra palabra que empezaba a detestar. «Estoy aquí», respondí. «Dígame, ¿qué está pasando?». Me hizo pasar a su pequeña oficina. Cerró la puerta, me ofreció asiento. Luego tomó un sobre manila del escritorio, lo colocó frente a mí y lo acercó con la punta de los dedos. «Esto le pertenece», dijo. Abrí el sobre. Lo primero que vi fue mi nombre en mayúsculas impreso con mi dirección completa. «¿Esto qué es?». Ella respiró hondo. «Hace 3 meses su yerno vino a la administración. Dijo que usted estaba haciendo un trámite importante y necesitaba actualizar su información financiera. Nos entregó estos documentos, supuestamente firmados por usted». Sentí el corazón subir a la garganta.
¿Documentos de qué tipo? Pregunté. Ella tragó saliva. Autorización para cargar los gastos del edificio a su cuenta bancaria. Y un permiso para usar sus datos como garante económico en caso de deuda. El mundo se volvió borroso. No podía estar escuchando eso. No podía. Tomé los papeles con las manos temblorosas. Ahí estaba mi firma. Falsa, torpe, pero sellada. Validada, archivada. 3 meses. Durante 3 meses, Bruno había usado mi nombre, mi identidad y mi estabilidad para cubrir gastos del departamento, donde vivía con mi hija, gastos que él nunca pagó, gastos que ahora caían sobre mí. La administradora continuó. Intentamos contactarla hace unas semanas, pero el número que teníamos registrado no funcionaba. Bruno nos dijo que usted había cambiado de teléfono. Confiamos en él. Una mezcla de rabia, impotencia y vergüenza me cruzó como un rayo. Entonces, murmuré, lo que él quería era atarme legalmente a sus deudas. La mujer asintió con pesar. Lo lamento muchísimo, pero usted tiene derecho a denunciarlo. Esto es falsificación de identidad. Un delito grave. Cerré los ojos, respiré. Otra mentira. Otra manipulación. Otra forma de atraparnos, controlarnos, usarnos como pilares para sostener su vida miserable. Me puse de pie. No estaba segura de mis piernas, pero me obligué a mantenerme firme. Gracias por avisarme, dije. Haré lo que tenga que hacer. Antes de salir, la administradora dijo algo que me heló la piel. Señora Teresa, tenga cuidado. Bruno está desesperado, y la gente desesperada comete errores peligrosos. De regreso a casa, sentí que la ciudad entera se convertía en ruido blanco. Cada coche, cada paso, cada voz, todo sonaba lejano, como si caminara bajo el agua. Bruno había cruzado límites que jamás imaginé. No solo había robado dinero, había robado mi identidad, había vulnerado mi nombre, mi integridad, mi seguridad financiera. Pero lo peor no era eso. Lo peor era saber que lo hacía mientras miraba a mi hija a los ojos cada noche, fingiendo ser un buen esposo. Al llegar, mi hija estaba sentada en la sala, abrazando una almohada. Se veía claro que había llorado. Los párpados hinchados no mienten. Mamá, pensé que tardarías más. ¿Qué pasó? Me senté frente a ella. Le conté todo. Cada detalle, cada documento, cada deuda, cada mentira. Mientras hablaba, su rostro iba cambiando. Tristeza, confusión, rabia. Y finalmente horror. Usó tu identidad. Para endeudarse, dijo. Sí, y firmó en tu nombre. Sí, y todo esto significa que, legalmente, tú podrías perder dinero, incluso tu casa. Asentí, despacio. Ella rompió en llanto. Es un monstruo, gritó. ¿Un monstruo? ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo hacernos esto? La abracé mientras su cuerpo se sacudía con los sollozos. Hija, ya no podemos seguir ignorando lo evidente. Bruno no es un hombre confundido. No es un marido con problemas. Bruno es un manipulador, un mentiroso y un delincuente. Ella apretó los dientes. Lo voy a enfrentar ahora mismo. La tomé de la mano. No sola, mamá. No sola, hija. Tú ya sufriste bastante. Ahora me toca a mí hacer lo que debí hacer hace mucho tiempo. En ese momento sonó su celular. Era Bruno otra vez, como si presintiera que algo se movía, como si oliera que su poder se desmoronaba. Mi hija miró la pantalla sin contestar. No quiero escucharlo, susurró. Tengo miedo de lo que pueda decirme. Tomé su teléfono. Yo sí quiero escucharlo. Contesté. ¿Dónde estás? Preguntó él con la voz cargada de irritación. Hablando con la persona que realmente sostiene tu vida, respondí. Hubo un silencio tenso. ¿Qué demonios significa eso? Significa que ya sé lo que hiciste. No sabes nada, espetó. No tienes pruebas. No puedes demostrarlo, sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque por primera vez era él quien tenía miedo. Las tengo, Bruno, todas, y mañana estarán en manos de un abogado. ¿Qué? No puedes. Antes de seguir hablando, miré a mi hija y, desde ese lugar tan humano del desahogo, añadí, dime en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta aquí. ¿Y qué harías tú en mi lugar? No cierres este video, porque lo que viene ahora te va a estremecer la piel. Mi hija me miró como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Una mujer que por primera vez no se doblaba, no lloraba, no imploraba. Una mujer que luchaba. Volví al teléfono. Bruno, escúchame bien. Esta vez serás tú quien tenga que rendir cuentas. No mi hija, tú. Hubo un silencio largo.
Y entonces dijo algo que me heló la sangre. «No tienes idea de lo que estás desatando, Teresa». Y colgó. Mi hija me miró aterrada. «Mamá, ¿qué quiso decir con eso?». Respiré hondo. Porque yo sí tenía una idea, o al menos una sospecha. Y era peor de lo que imaginábamos. Esa noche casi no dormí. Mi hija tampoco. Cada una en su habitación, en silencio, escuchando los ruidos de la casa, el viento contra la ventana, los pensamientos golpeando la cabeza con fuerza. Bruno no volvió a llamar. Y eso irónicamente nos inquietaba aún más. A las 7 de la mañana escuché pasos en la cocina. Encontré a mi hija frente a una taza de café intacta, con la mirada perdida. «No quiero seguir viviendo con miedo», dijo, sin mirarme. «No quiero que él siga controlando mi vida». Me senté a su lado. «Ya no puede controlarte», respondí. «No ahora que lo sabemos todo». Ella negó con la cabeza. «No, mamá. Aún no lo sabemos todo». Me quedé callada. Tenía razón. Bruno había insinuado algo. Algo que él sabía y nosotras no. Algo que guardaba como última arma. Y yo necesitaba descubrirlo antes de que pudiera usarlo en nuestra contra. «Vamos a revisar los documentos otra vez», propuse. Pero esta vez no nos quedamos solo en las transferencias. Abrimos correos antiguos, mensajes guardados, fotografías, conversaciones archivadas. Mi hija conocía el teléfono de Bruno al detalle, pero la noche anterior no estaba en condiciones de revisarlo todo. «Mamá, mira esto», susurró de pronto. Era un correo de hacía un año. Provenía de una clínica privada. Asunto: confirmación de consulta. Fertilidad masculina. Mi hija frunció el ceño. ¿Fertilidad masculina? ¿Por qué Bruno habría...? Abrimos el contenido del mensaje. «Estimado señor Reyes, estos son los resultados de su análisis de fertilidad. Según el estudio, el nivel es sumamente bajo y la posibilidad de concebir de forma natural es extremadamente reducida». Mi hija llevó una mano a la boca. «Pero mamá, yo estuve embarazada hace 8 meses. Sentí la sangre helarse. ¿Qué dices?». Ella empezó a llorar. «Perdí ese bebé. ¿Te acuerdas?». Claro que me acordaba. La sostuve durante 2 días. La abracé mientras lloraba. Pensé que había sido un accidente, algo natural. «¿Qué estás diciendo, hija?», pregunté. Ella negaba una y otra vez, como si quisiera convencer a su propio cuerpo de que estaba equivocada. «Si Bruno no podía tener hijos, mamá». Sus lágrimas cayeron sobre la mesa. Entonces sentí los ojos arder, como si una aguja caliente se me clavara en la garganta. «¿Estás diciendo que él sabía? ¿Que no podía darte hijos?», murmuré. Ella respiró hondo, como si el aire doliera. «Él siempre me decía que yo era la que tenía que cuidarse más, que probablemente yo tenía problemas de fertilidad, que seguro mi cuerpo no funcionaba. Me hacía sentir defectuosa». Se quebró. «Pero él ya lo sabía, mamá. Él ya lo sabía, y ahí lo entendí todo». Él la culpaba por algo que él mismo no podía hacer. Típico de un manipulador. Típico de alguien que necesita mantener a la otra persona rota para controlarla. Respiré profundo. «Hija, ese embarazo que perdiste, quizá...». Ella alzó la vista, horrorizada. «¿Crees que...?». No quería decirlo, pero la verdad estaba ahí, empujando. «¿Crees que él sabía que ese bebé no era suyo?». Ella se quedó petrificada. «Mamá, no sé, yo nunca le fui infiel», dijo con la voz hecha pedazos. La abracé con fuerza. Lo sé, mi amor. Pero él no quería un bebé. No quería aceptar que era infértil. Y si ese embarazo continuaba, la verdad habría salido a la luz». Ella se quedó en silencio un largo rato. Luego pronunció la frase que yo temía. «¿Y si él provocó la pérdida?». Me aparté despacio. Miré sus ojos llenos de miedo. Los míos tampoco estaban firmes. «¿Alguna vez te dio algo antes de que empezaras a sentirte mal? ¿Algún té, alguna medicina, algo que él preparara?». Ella frunció el ceño buscando en sus recuerdos. «Sí», susurró. «Esa noche me preparó un té. Yo tenía náuseas desde días antes y él dijo que podría calmarme». Sentí un escalofrío subirme por la columna. «¿Ese té te sabía normal?». Ella negó. «No, me supo raro, amargo, pero él insistió en que lo tomara. Dijo que era una mezcla natural». Apreté su mano. «Hija, no puedo afirmarlo, pero tampoco puedo descartar nada». Ella rompió en llanto otra vez. «Mamá, me casé con un monstruo», gritó. «Le di mi vida y él...». La sostuve mientras temblaba. «No estás sola». «Ya no».
Y esta vez vamos a llegar hasta el fondo, hasta el último rincón oscuro donde haya escondido su maldad. Mientras la abrazaba, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje. Número desconocido. Soy Natalia. Necesito hablar con usted. Es urgente. Él me está buscando. El corazón me latió más rápido. ¿Quién es?, preguntó mi hija. Le mostré el mensaje. Su rostro palideció. Mamá, ¿él está buscando a esa mujer? ¿Por qué? ¿Qué le hizo? ¿Qué es lo que ella sabe? Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. No porque esperara verlo, sino porque sentí una presencia. Un peligro cercano, agazapado en lo inmediato. Está acorralado, dije en voz baja. Y los hombres así se vuelven más peligrosos cuando están perdiendo. Mi hija me abrazó por detrás. ¿Qué hacemos ahora? Tomé aire. Ahora, hija. Vamos a escuchar a la mujer que podría tener la última pieza del rompecabezas. Porque Natalia no era solo una amante, se sentía en su mensaje. Era una víctima, o quizá una cómplice que se había convertido en estorbo. Y lo que sabía podía cambiarlo todo. Natalia aceptó reunirse con nosotras esa misma tarde. Insistió en que fuera en un lugar público, lejos del edificio donde vivía mi hija. Tenía miedo, y ese miedo decía más que cualquier explicación. Elegimos una cafetería tranquila, cerca de un parque. Llegamos temprano. Mi hija estaba nerviosa, deshaciendo la servilleta entre sus dedos. ¿Crees que nos dirá la verdad?, preguntó. Creo que ya está cansada de mentiras, respondí. Pocos minutos después, una mujer joven entró. Tendría poco más de 30 años, ojeras profundas y un temblor casi invisible en las manos. Cuando nos vio, reconoció a mi hija de inmediato. Bajó la mirada, avergonzada. Soy yo. Natalia, dijo en voz baja. Mi hija no habló, no podía. Yo asentí con serenidad. Gracias por venir, le dije. Nos sentamos. Natalia pidió un vaso de agua. Apenas lo tocó. Antes de que digan algo, empezó mirando a mi hija. Lo siento. No voy a justificar lo que hice. Sé que estar con él fue un error, pero yo tampoco sabía en qué tipo de hombre me estaba metiendo. Hasta que fue demasiado tarde. Mi hija tragó saliva. Dime la verdad, pidió con la voz rota. ¿Cuánto tiempo llevaban? Natalia cerró los ojos. 3 años. Mi hija apretó los labios. No lloró. No quedaban lágrimas suficientes para tanto dolor. Pero eso no es lo peor, continuó Natalia, casi en un susurro. Lo peor es lo que Bruno estaba planeando. La cafetería pareció quedarse en silencio. Hasta el ruido de los cubiertos se desvaneció. ¿Qué estaba planeando?, pregunté. Natalia dudó. Miró a su alrededor. Bajó aún más la voz. Quería quedarse con la casa de usted, me dijo directamente. Con la suya, sentí un golpe seco en el pecho. ¿Mi casa? Sí, lo mencionó varias veces. Decía que su hija y usted no saben manejar dinero, que él toma mejores decisiones, que se merece vivir en un lugar seguro sin tener que trabajar toda su vida. Mi hija abrió los ojos atónita. Pero, ¿cómo? Esa casa está a nombre de mi mamá. Natalia asintió. Por eso necesitaba algo más, algo que facilitara el proceso. Me lo contó cuando todavía creía que yo estaba de su lado. Se inclinó hacia adelante. Quería que usted, señora Teresa, pareciera incapaz de manejar sus finanzas. ¿Incapaz?, susurré. Sí, quería que pareciera que estaba perdiendo la memoria, que se confundía, que olvidaba pagos, fechas, decisiones, que era una carga. Mi hija se tapó la boca con ambas manos. Eso coincide con lo que él me decía, balbuceó entre sollozos. Siempre me insinuaba que tú estabas olvidando cosas, que estabas desorientada. Yo no quería creerlo, mamá, lo juro. Pero él lo decía con tanta calma. Natalia asintió. Ese era el plan. Si lograban que parecieras inestable, podían argumentar que no eras apta para administrar tu dinero. Y entonces él, como tu yerno responsable, podía solicitar ser tu tutor legal. Sentí que el mundo se inclinaba. Tutor legal. Mi casa, mi dinero, mi identidad. Todo habría quedado bajo su firma. Eso es imposible, murmuré. No, dijo Natalia con firmeza. No es imposible. Y él ya tenía parte del camino adelantado. Usó tu firma falsificada varias veces. Le dijo a la administradora que usted estaba confundida. Y hace un mes empezó a buscar abogados. Mi hija me miró, horrorizada. Mamá, él quería quedarse con tu vida entera. Natalia respiró hondo. No solo eso. Quería que yo me quedara a cargo de cuidarte mientras él y tu hija vivían contigo.
Si lograba sacarte legalmente de la propiedad, nos quedamos en silencio. Un silencio pesado, casi irrespirable. Cerré los ojos un instante. Repasé cada gesto, cada comentario, cada insinuación que Bruno había hecho a lo largo de los años. Y comprendí la magnitud de su maldad. No era solo infiel, no solo ladrón, no solo manipulador, era un depredador social. Un hombre sin conciencia, alguien que veía personas como recursos, hogares como oportunidades, mujeres como instrumentos. Abrí los ojos. ¿Por qué nos estás contando todo esto?, pregunté. Natalia entrelazó las manos, sin intentar ya ocultar el temblor, porque él también me amenazó. Cuando le dije que quería terminar, que ya no quería seguir, se puso violento. Me dijo que me destruiría, que yo no era nadie, que podía hacerme pasar por chantajista, loca, o algo peor. Mi hija tragó saliva. ¿Qué más te dijo? Natalia respiró hondo, como si por fin fuera a soltar un secreto que llevaba años atrapado en su pecho. Me dijo que tenía contactos que podían hacer desaparecer problemas. No sé si era verdad o solo quería intimidarme. Pero después de ver lo que les hizo a ustedes, yo le creo capaz de todo. Me quedé helada. Mi hija tomó mi mano debajo de la mesa. Su agarre era fuerte, firme. Ya no era la joven rota del día anterior. Era una mujer enfrentando a un monstruo. Natalia, dije suavemente, ¿estarías dispuesta a declarar? Ella levantó la mirada. Vi la lucha en sus ojos, miedo y necesidad de justicia. Finalmente asintió. Sí, quiero que alguien detenga a ese hombre antes de que destruya otra vida, incluida la mía. La miré a los ojos. Gracias. Ella sonrió débil. Yo también necesito liberarme. Al salir de la cafetería, el aire se sentía distinto, más frío, más tenso. Mi hija se detuvo de pronto. «Mamá», susurró. «¿Qué pasa?» «Mira allí». Seguí la dirección de su mirada. Un coche oscuro, con vidrios polarizados, estacionado frente a la cafetería. El mismo modelo que Bruno manejaba, lo sentí. Un escalofrío, una advertencia visceral. Ese sexto sentido que solo las madres desarrollan. Bruno nos estaba vigilando. La guerra ya no era silenciosa, era abierta. Y yo no pensaba retroceder. El coche siguió allí, inmóvil, como una sombra obstinada que se negaba a irse. Mi hija respiró hondo, tratando de no perder la calma. Yo, en cambio, sentí que algo dentro de mí se afirmaba. No era miedo, no era inseguridad, era una determinación antigua, la misma que me había mantenido de pie toda mi vida, incluso cuando nadie veía mi fuerza. «No mires hacia atrás», le dije mientras caminábamos hacia la esquina. «Si es él, quiere intimidarnos. No le vamos a dar ese poder». Ella asintió, aunque yo podía sentir su temblor en mi propia mano. Natalia se despidió rápido y tomó un taxi distinto. En su rostro se mezclaban alivio y pánico. Al doblar la esquina, escuché el motor del coche encenderse. No arrancó detrás de nosotras, solo avanzó unos metros y volvió a detenerse. Bruno estaba mandando un mensaje muy claro. «Las veo, las vigilo. No se atrevan», pero el mensaje llegó tarde. Yo ya no era la mujer que él creía poder manejar, y mi hija tampoco. Al llegar a casa, llamé a un abogado que había ayudado a una amiga en un caso parecido. Nos recibió ese mismo día. Era un hombre serio, de lentes redondos y voz pausada. Nos escuchó casi una hora sin interrumpir, tomando notas con paciencia. Cuando terminamos, dejó el bolígrafo sobre la mesa. «Lo que tienen aquí», dijo, tocando la carpeta llena de pruebas, «no es solo un caso de infidelidad o de manipulación. Es un delito múltiple, falsificación de firma, fraude bancario, suplantación de identidad, desvío de fondos y coacción emocional. Estamos hablando de penas de prisión reales». Mi hija palideció. «¿Prisión?» «Sí», respondió él sin titubear. «Pero antes de presentar cargos, tenemos que asegurarnos de que ustedes estén a salvo». Esa frase me congeló. «¿Qué quiere decir?», pregunté. Él se inclinó hacia adelante. «Los hombres como Bruno no suelen aceptar su caída con facilidad. Es probable que intente intimidarlas o chantajearlas. Por eso debemos proceder con estrategia». Hizo una pausa, organizando sus ideas. «Lo primero es emitir una notificación formal para que cese cualquier uso de su identidad, señora Teresa. Lo segundo, documentar el acoso. Y lo tercero, grabar cualquier intento de contacto o amenaza que él haga». Mi hija asintió lentamente. «Si intenta acercarse a la casa», continuó, «llamen a la policía de inmediato. No duden.
Salimos de la oficina con una mezcla extraña de miedo y alivio. Era como caminar con un escudo nuevo, pesado, pero poderoso. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí un pequeño destello de esperanza. La confrontación final llegó antes de lo que pensábamos. Esa noche, mientras mi hija y yo revisábamos documentos en la sala, escuchamos un golpe seco en la puerta. Nos levantamos de un salto. «¡Abran!», se oyó la voz de Bruno. «Sé que están ahí». Mi hija se llevó la mano al pecho. Yo sentí que mis piernas querían temblar, pero no se lo permití. «No abras», susurró ella. Me acerqué a la puerta, sin quitar el seguro. «Bruno, no tienes permiso de estar aquí». «Teresa», respondió con una calma forzada. «Solo quiero hablar. Todo lo que tengas que decir se lo dirás a la policía. O a un abogado». Golpeó la puerta otra vez. «¿Crees que puedes destruirme a mí con un par de papelitos?», se burló. «Yo siempre he estado a cargo, siempre. Nada de esto se sostiene sin mí». Desde atrás, mi hija encendió la grabadora del teléfono. Yo respiré hondo. «Bruno, deja de usar ese tono intimidante». «Ya no funciona». Hubo un silencio. Luego, una risa amarga. «Tú no entiendes el juego, Teresa. Yo estaba construyendo algo grande. Ustedes dos tenían que quedarse en su lugar, obedecer, confiar. Pero lo arruinaron». «No», respondí. «Tú lo arruinaste». Bruno golpeó la puerta con tanta fuerza que el marco vibró. «Abran». «O entro». Fue suficiente. «Ya llamé a la policía», dije. Era mentira. Pero funcionó. Escuché cómo daba un paso atrás, cómo respiraba agitado, cómo entendía finalmente que el control se le escapaba. «Esto no termina aquí», escupió. «Créeme». Y se fue. Su coche arrancó chirriando. Mi hija empezó a llorar en silencio. La abracé. «Se terminó, hija. Ya no tiene poder». La policía llegó 20 minutos después. Tomaron nuestra declaración, revisaron la puerta. Nos dijeron que, con la denuncia formal, podían emitir una orden de restricción. Al día siguiente, el abogado presentó los cargos. En cuestión de horas, Bruno desapareció del edificio, de la ciudad, de todas las cuentas que revisamos, pero no escapó. La policía lo encontró 3 días después, escondido en un motel barato de una ciudad cercana, con dinero en efectivo y documentos falsos. Las noticias corrieron. Natalia declaró, la administradora declaró. Los bancos confirmaron la falsificación de firmas. El castillo de mentiras que Bruno había levantado durante años se derrumbó en una sola semana. Mi hija y yo fuimos llamadas al tribunal solo para confirmar datos. Él no nos miró, no pudo. Ya no tenía nada que ofrecernos, nada que decirnos, nada que exigir, por primera vez en su vida. Era pequeño. Hoy, meses después, escribo estas palabras desde la sala de mi casa. El sol entra por la ventana iluminando a mi hija, que está sentada preparando su currículum para buscar trabajo en un lugar sano. Ha vuelto a sonreír y yo he vuelto a respirar. No recuperamos el tiempo perdido. El daño no desapareció, pero juntas reconstruimos algo mucho más fuerte. Nuestra relación, nuestro respeto, nuestra fuerza. Y entendí algo que debía haber entendido hace muchos años. A veces la venganza no es destruir al otro. A veces la venganza es sobrevivir. Es levantarte más fuerte. Es recuperar lo que es tuyo. Es poder mirar atrás, sin miedo. Mientras cierro este capítulo de mi vida, agradezco algo que jamás pensé agradecer, que la verdad saliera a la luz. Aunque doliera, aunque nos rompiera, porque al rompernos, nos permitió nacer de nuevo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia tan dolorosa y tan liberadora. Hoy miro hacia atrás y comprendo que ninguna traición, por profunda que sea, es capaz de apagar la fuerza de una madre cuando se levanta por sí misma y por quienes ama. Recuperé mi voz, recuperé mi dignidad y recuperé a mi hija. Y eso, para mí, es la mayor victoria. Ahora quiero hablarte a ti, que escuchaste cada parte, que sentiste conmigo cada golpe y cada respiro. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu apoyo es lo que me permite seguir compartiendo historias que tocan el corazón y nos recuerdan que siempre podemos levantarnos. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, qué te hizo sentir esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encanta leerte. Tu opinión es muy importante para mí.